Bienvenidos a este tiempo de la palabra de hoy y les saluda el pastor Orlando Granados desde Inglaterra, Londres, Inglaterra, y hoy 10 de mayo. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6, donde el apóstol Pablo aborda una situación que estaba atravesando la iglesia de Corinto, y él les escribe de esta forma y les dice en el verso 6: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo, cuando sale de la iglesia de Corinto, recuerda que él fue el fundador de la iglesia de Corinto. Cuando él sale, llega un hombre, o es puesto de pastor, un hombre llamado Apolos, un hombre altamente educado, hombre de Alejandría, en Egipto. Esto es lo que sabemos de Apolos. Y apenas Pablo, obviamente, sale de la iglesia, ya ha establecido la iglesia y se va a seguir la labor apostólica, entonces Apolo queda como pastor de la iglesia de Corinto. Este hombre muy bien educado, un hombre muy bien formado. Apolos, dice la escritura, nos da a entender que Apolos fue un hombre muy elocuente, fue un gran orador. Y dentro de Corinto, sin duda, esa cualidad era bien valorada. Recuerde que Corinto era realmente de gentiles, no de judíos o hebreos. Entonces, dentro de esta ciudad, pues la elocuencia, sin duda, era algo bien valorada. Los pensadores griegos, pues eran conocidos por estas cualidades y por su capacidad de disertar sobre ciertas cosas o hablar, digámoslo de esta forma, bonito. Pero bueno, algunos creyentes viejos, Apolo no era su cup of tea, como decimos aquí. Apolo no era su predicador preferido. Ellos preferían al apóstol Pablo. Entonces, aquellos hermanos que habían estado con Pablo no les gustaba mucho la forma de Apolo. Parece que la forma de Apolo era diferente a la del apóstol Pablo, pero estos hermanos no estaban muy convencidos y no les gustaba realmente cómo Apolo enseñaba o cómo Apolos predicaba, y ellos decían: nosotros preferimos a Pablo. Y por otro lado, había otro grupo que la predicación de Apolos les parecía superior a la de Pablo. Vea qué interesante. A unos no les gustaba Pablo, a otros les gustaba Apolo. Entonces, la iglesia de Corinto comienza a tener un gran problema interno, porque ahora había gente diciendo: nosotros queremos y preferimos a Pablo, la forma de Pablo, y otros decían: nosotros nos gusta y preferimos la forma de Apolos. Entonces, esto trae consecuencias y problemas en la iglesia, sin duda. Y la iglesia de Corinto, pues, se encontró en esta situación, en este problema. Entonces, es ahí donde Pablo les escribe a los corintios, precisamente Primera de Corintios capítulo 3, verso 6, como resultado a la división que la iglesia de Corinto estaba experimentando por esta causa. Entonces, ahí es donde el apóstol Pablo decide, pues, tomar cartas en el asunto y escribirle a la iglesia de Corinto para tratar este problema. Porque recuerden que aunque Pablo predicaba de una forma y Apolo predicaba de otra forma, el asunto era que el mensaje de ambos era el mismo. Realmente no había diferencia en su mensaje. Ambos predicaban una sana doctrina, pero habían preferencias. Y aquí hay muchas cosas que podemos nosotros aprender en esta mañana. Primeramente, que hay diferentes formas de predicar. Y cuando digo esto me refiero a estilos personales. No me refiero al contenido de la palabra. Lo que el creyente tiene que defender y tiene que estar dispuesto a defender valientemente es la enseñanza cristiana, la doctrina cristiana, el fundamento de la fe, no los estilos de los predicadores. En este caso, Corinto tenía un problema por estilos de predicación, no por el contenido de la predicación.
Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de capacitación teológica de los pastores y líderes de la iglesia. Hermanos, uno de los grandes, sin duda, vacíos que hay es esta falta de capacitación. Y nosotros lo hemos visto tanto aquí en Inglaterra, en Europa, y nosotros dentro de la iglesia pues tenemos una universidad, la Universidad Cristiana El Shaddai, donde pues enseñamos teología y todo este tipo de cosas vitales para la obra del ministerio y para el crecimiento sin duda de cualquier creyente. Y pues uno dentro de la universidad para ver si se puede pues revalidar o darle un grado, pues uno lo que pide son los créditos o en otras palabras las clases que haya estudiado, cuántas horas dedicó al estudio. El título en sí es para el estudiante. El título se lo lleva el estudiante a su casa y eso ahí dice, bueno, ahí se graduó, le recuerda, pero el título en sí no significa nada, sino lo que haya estudiado, porque hoy día un título se puede conseguir, hermano, de cualquier forma. Hay mucha gente que consigue títulos de muchas formas. Hay gente que consigue títulos de teología en 15 días, un mes. Yo no sé cómo son capaces de recibir algo como eso, porque realmente eso es imposible. Reciben doctorados en cuestión de días. Eso es imposible. No han estudiado teología, no han hecho la maestría y ya reciben un doctorado. Desde luego que eso es un gran problema dentro de la iglesia cristiana y un gran negocio para algunas universidades. Pero porque al final, pues lo que van son 15 días, un mes o menos a un cursillo, están ahí escuchando, hacen algunos trabajos en esos días, hermano, y después pagan más de $2,000 o no sé cuánto y les dan un certificado en teología, un doctorado o una maestría, yo qué sé, les dan en teología. Entonces, esto no cambia la situación porque esto es solamente un papel, pero dentro de ellos no está el fundamento. Y esto es uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar, creo yo, la iglesia en estos tiempos. Y uno de los grandes problemas, sin duda, van a ser las falsas doctrinas. Porque la gente está más preocupada por el estilo de predicación que por el contenido de la predicación. Esto es un gran problema, realmente, y una falta de sabiduría de la iglesia en sí. Porque lo importante no es el estilo. La gente va detrás de un estilo muchas veces y la gente quiere que en la iglesia pues todo sea diversión, que el pastor dé 3 vueltas en el aire y caiga con la oreja de un lado y de alguna diferente manera. La gente anda buscando eso. La gente anda buscando entretenimiento dentro de la iglesia, pero no se están fijando en el contenido de la palabra, que esto es lo más importante. Aquí lo importante es que el ministro, el pastor, hable palabra de Dios y buena palabra. La mayoría de predicaciones hoy día realmente son predicaciones que no tienen profundidad ni se saca lo que la palabra verdaderamente dice, sino que se hace una aplicación del texto a una circunstancia de la vida cotidiana, que no está mal. Pero también la iglesia necesita comer palabra que le dé fundamento y no discutir sobre si predica dando vueltas en el aire, si es un trapecista. Hermano, hay gente que quiere, son payasos en el altar y lo que quiere son trapecistas en el altar. Bueno, cada quien tiene su modelo y tiene su estilo. Y eso no es un problema. El problema es cuando uno se centra en los estilos y no se centra en la enseñanza. Y aquí es donde el apóstol Pablo escribe para aclarar esto. Y él dice, yo planté. La palabra, hermano, plantar en este verso es traducida de una palabra griega que no la voy a decir en español porque suena medio raro, pero es una palabra griega que tiene su raíz en una palabra que quiere decir simplemente, obviamente, el acto de plantar. Pero cuando usted realmente analiza cuál es el acto de plantar, usted se da cuenta que cuando el sembrador va a plantar, obviamente tiene que arrancar toda la maleza, tiene que arrancar toda la mala hierba, etcétera, etcétera. Por eso Pablo, al utilizar esta palabra de una forma metafórica, describe su rol en Corinto o describe la forma de lo que él hizo o el trabajo que él hizo
en Corinto. Él estaba diciendo, yo como plantador, mi trabajo fue y mi objetivo fue penetrar las tinieblas espirituales de la ciudad y plantar la iglesia ahí. No hay ninguna duda, hermano, que la ciudad de Corinto, la ciudad de Corinto fue uno de los lugares más difíciles espiritualmente hablando en el terreno espiritual. Fue uno de los lugares más difíciles que el apóstol Pablo haya enfrentado. Porque Corinto estaba tan lleno, hermano, de problemas espirituales y de contaminación espiritual, que fue uno de los lugares más difíciles para plantar el ministerio en el mundo antiguo. Corinto, sin duda, fue un lugar, una ciudad plagada de espíritus demoníacos que se oponían al establecimiento de la iglesia del Señor Jesús en su ciudad o en la ciudad donde estaban esos espíritus. Entonces, Pablo les habla de su rol. Él dice, yo vine aquí como apóstol rompiendo los aires espirituales, arrancando toda esa cochinada espiritual que el enemigo había puesto para plantar la iglesia del Señor, que se plantó, y ustedes son desde luego el fruto de ello. Entonces, Pablo describe su posición, cómo él confrontó las potestades espirituales para plantar la iglesia. Ahora, él habla que la posición de Apolos fue diferente. Él dice que la de Apolos fue regar. La posición de Apolos fue regar. Y él, cuando habla de que la posición de Apolos fue regar, también está exaltando el trabajo de Apolos, porque él dice, yo llegué, arranqué toda la maleza y planté la iglesia. Hice el trabajo duro, el trabajo fuerte. Y Apolos, pues ahora viene a dar otro toque importante a la iglesia, que es regar bien las plantas. Fíjese que Pablo está diciendo que el trabajo de Apolos es sumamente importante, porque ahora el trabajo de Apolos es mantener esas plantitas bien regadas y libres de cualquier maleza. Y Apolos estaba haciendo, dice Pablo, un extraordinario trabajo. Más sin embargo, Pablo dice, pero quiero que sepan, hermanos, que al final el que planta realmente no es nada. El que planta no es nada, ni el que riega, sino el que merece toda la gloria y el que merece toda la honra. Este es el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo reenfoca a los creyentes de Corinto realmente en lo que es verdaderamente importante. Pablo les recuerda a los creyentes, hermanos, no es tan importante el estilo. Apolos predica con una forma diferente a la mía. Él es un buen orador. Él es, sin duda, un predicador más dinámico que yo. Yo soy diferente, pero yo hice mi trabajo, y mi trabajo fue muy importante, igual que el de Apolos. Ninguno de los dos realmente somos gran cosa. El que es importante es el Señor. Lo que Él está diciendo, aquí lo importante, sin duda, es Dios, que nos capacita, que nos da la habilidad de hacer esto, pero en última Él es el que da el crecimiento. Nosotros, la iglesia del Señor, debemos enfocarnos en el mensaje. En estos tiempos donde las falsas doctrinas están a flor de piel. Mire, yo estoy viendo cómo falsas doctrinas, hermanos, se están metiendo en muchas partes del mundo. Y yo a veces me quedo sorprendido de la falta de conocimiento de la iglesia. Más me sorprendo de los pastores, porque a veces en las mismas redes sociales usted puede notar cosas que no están correctas. Y hay gente que porque ve a un disque ministro de Dios en un lugar, le pone, oh, gloria a Dios, y no se da cuenta que donde ese ministro está metido es un lugar que no comparte la sana doctrina como lo compartimos usted y yo, y no predican lo mismo que predicamos usted y yo. Y entonces le están dando like a grupos sectarios, sin saber qué es lo que están haciendo. Y esto es lo que está pasando en la iglesia, porque la iglesia del Señor, hermano, está más preocupada por los estilos que por el contenido de la palabra. Esta iglesia de este tiempo necesitamos volver a las Escrituras y conocer la palabra. Latinoamérica
Hermano, y el campo latino está siendo invadido por doctrinas incorrectas. Y muchos no se están dando cuenta. Muchos no se están dando cuenta y algunos ni pueden darse cuenta, porque no están bien fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, hermano, necesitamos sin duda en estos tiempos, como dice la Escritura, meditar en ella, porque en ella hay vida. Pero la única forma, hermano, de que podamos nosotros saber qué cosas vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios, es cuando nosotros nos enfocamos en lo que importa, que es el mensaje y no los estilos. No nos dejamos deslumbrar por la pompa, porque déjeme decirle algo. Hermano, algunos hombres que han estado en iglesia pueden llegar y apostatar de la fe, como he dicho yo días atrás. Pueden llegar y adoptar otras doctrinas que no son correctas. ¿Y qué va a hacer usted y yo como creyentes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguirlos porque ese hombre tiene un nombre? ¿O simplemente vamos a pesar su enseñanza y decir esta enseñanza no es correcta y yo no puedo seguir tu enseñanza ahora? No puedo seguirte más. ¿Por qué? Porque lo que tú me estás enseñando no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es lo que verdaderamente importa. La iglesia del Señor, hermano, debiera tener en todo lugar, sin duda, hombres y mujeres que prediquen la sana doctrina. Hombres y mujeres que prediquen el mensaje correcto de un lado a otro. No importa que tengan diferentes estilos, pero que el mensaje sea un mensaje correcto, bien fundamentado, bien sazonado en las Escrituras, que tenga sabor correcto de las Escrituras. Y usted y yo como creyentes, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues usted y yo como creyentes tenemos la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de conocer las Escrituras, porque si mi líder o la persona a la cual yo escucho, pues me enseña algo incorrecto, yo tengo la responsabilidad de conocer las Escrituras para no escucharle más y salir de ese lugar. Y salir de ese lugar y literalmente escapar por mi vida con mi familia. Pero yo no puedo seguir escuchando a alguien, aunque se llame líder, pastor, etcétera, evangelista, lo que quieran, si su doctrina no es correcta o si anda realmente torcido en cuestiones doctrinales. Esto es muy importante. Por eso digo yo que el día de mañana, todos esos títulos que se han adquirido en 15 días, hermano, pagando un poquillo de dinero, van a costarle caro a la iglesia. Van a costarle caro a la iglesia porque simplemente se ha fomentado la mala formación de los ministros. Y eso sin duda, en algún momento va a pasar la factura, sin duda, porque si tenemos ministros bien capacitados, pues tendremos iglesias mejor nutridas. Esto sin obviar, como yo repito, la responsabilidad de cada uno de nosotros como ovejas o como miembros de una iglesia. Cada uno tiene el deber de estudiar y escudriñar las Escrituras. Pero si tuviéramos en todo lugar ministros bien capacitados, hermano, obviamente tendríamos iglesias mejor nutridas. Antes se hacía más énfasis a los seminarios bíblicos. Hoy día no es tanto. Hoy día se habla de escuelas de liderazgo. Eso es lo que hoy día se quiere enseñar, escuelas de liderazgo, porque lo que la gente quiere es que la iglesia crezca rápido y esto es lo que hoy día se habla. Escuelas de liderazgo, y lo que se hace es una pincelada aquí y allá de lo que es doctrinar, solo pinceladas, y en cuestión de unos cuantos mesecitos ya tienen líderes tremendos según ellos, pero no tienen fundamento, no tienen buen fundamento. Realmente es importante sin duda tener buenos líderes en la iglesia. Y hablar también, sin duda, de liderazgo, pero importante es hablar de la doctrina, importante es hablar de la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, porque esto en última es lo que nos va a sostener en estos tiempos. Conocer bien la palabra nos va a servir, hermano, para discernir las enseñanzas encubiertas del enemigo, para que no se metan en nuestra iglesia y en nuestra vida. Entonces, hermano, en esta mañana mediten esto realmente. El estilo puede ser divertido, pero el estilo no es tan importante. Lo importante es el contenido de la palabra. Que la palabra que usted esté escuchando sea palabra de Dios. Y no solamente que usted vaya a un lugar porque se divierte. Usted va a la iglesia a conocer del Señor y aprender del Señor. Pero no va a divertirse. Si se divierte aprendiendo del Señor, gloria a Dios. Pero si solo se divierte y no aprende nada del Señor, hermano, usted está en el lugar equivocado. Así que en esta mañana meditemos en esto y pongámosle más cuidado al mensaje que a los estilos. Que Dios les bendiga.